A ver, empecemos con una pregunta que es fundamental. ¿Qué pasa cuando un texto, un solo libro, se convierte no solo en una guía, sino en el cimiento mismo de toda una civilización? ¿Es eso siquiera posible? Pues fíjense, esa pregunta nos lleva de cabeza a un periodo fascinante, la Edad Media, y a un concepto que lo define todo, la autoridad interpretativa. Miren, para entender la Europa medieval hay que entender esto muy bien. La Biblia no era un libro religioso más en la estantería, no, era la referencia central. Piénsenlo así, era como el sistema operativo de toda la sociedad. Y su alcance era total, de verdad, no es una exageración. Por un lado, organizaba toda la estructura de la educación, desde la vida en los monasterios hasta las primeras universidades. También influía directamente en cómo se formaba el derecho, marcando los marcos morales y legales. Y quizá lo más profundo de todo, moldeaba el lenguaje simbónico, el arte, la arquitectura, la forma en que la gente entendía el universo y su propio lugar en él. Ahora, lo interesante es ver cómo la interpretación de este texto se fue profesionalizando. Al principio, su estudio estaba en la tranquilidad de los monasterios, con un enfoque muy espiritual, muy contemplativo. Pero poco a poco, el centro de gravedad se fue moviendo al bullicio intelectual de las nuevas universidades, donde el análisis se volvió mucho más sistemático, mucho más riguroso. Y aquí está el punto clave de verdad. Para manejar un texto con semejante poder, no se podía dejar que cada quien lo leyera como quisiera. No, para nada. Se tenían que establecer métodos formales, disciplinados, para asegurar que la interpretación fuera la correcta y, sobre todo, que fuera unificada. El método más conocido fue el de los famosos 4 sentidos de la escritura. Imagínense que son como capas de significado. Primero estaba el sentido literal, lo que el texto dice tal cual. Después, el alegórico, que buscaba símbolos de verdades más profundas. El tercero era el sentido moral, que sacaba lecciones para la vida diaria. Y por último, en la cima, el sentido espiritual, que apuntaba a realidades eternas. Un mismo pasaje se leía a través de todos estos lentes al mismo tiempo. Y con todas estas estructuras, métodos e instituciones, algo fundamental cambió. Aquí viene el giro en la historia. La autoridad ya no estaba solamente en las palabras escritas en la página. Entonces, ¿dónde estaba la autoridad? Bueno, la respuesta es en la propia tradición. La autoridad venía del texto. Sí, claro, pero, y este pero es gigante, leído dentro de un marco interpretativo ya consolidado. La iglesia, las universidades, los grandes maestros, todo este aparato se convirtió en el ente obligatorio a través del cual se tenía que leer. El resultado de todo esto es lo que conocemos como la síntesis medieval, una fusión poderosísima donde la fe y el orden social se reforzaban el uno al otro, creando una estructura increíblemente estable que definió a Europa por siglos. Y todo articulado alrededor de la Biblia, interpretada de esta manera tan específica. Y esto no era algo abstracto, se sentía en el día a día. El calendario de la gente giraba en torno a las fiestas religiosas. El arte en las catedrales era como una Biblia en imágenes para los que no sabían leer. Y la vida social entera, desde que uno nacía hasta que moría, estaba marcada por los ritos y las historias de esta tradición. Sin embargo, debajo de la superficie de esta gran catedral de orden, las grietas ya empezaban a formarse. Las tensiones se iban acumulando, en silencio, pero de forma implacable. Porque la gran pregunta, en realidad, nunca se fue del todo. ¿Quién interpreta a los intérpretes? ¿Quién vigila a los que guardan la tradición? Esa cuestión, esa duda fundamental sobre la verdadera fuente de autoridad, se quedó ahí, latente, esperando el momento justo para hacerlo estallar todo. Y en nuestra próxima entrega, Vive 30, vamos a ver precisamente eso, cómo esta tensión entre la Iglesia y el poder empezó a manifestarse en la sociedad medieval. ¿Podría este sistema sostenerse? Habrá que ver cómo se desarrolla esta historia.